Cooking Jiba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a Cooking Jiba y bienvenidos a nuestra cocina. Estamos hoy aquí para pasaros una recetita súper bonita, súper interesante y rápida. Ya veréis lo fácil que es. Vamos a hacer un tartar de remolacha y tomate. Para este tartar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues tenemos 1 kilo de tomate peras, que están bien maduros, estarán deliciosos. Un poquito de tomate cherry variado para la decoración. También vamos a usar para decoración brotes de remolacha. Y para el tartar, una cebolla tierna, 2 remolachas, un poco de tomate seco y una mostaza Dijon fina para alinear y dar un poquito más de sabor. Vamos a empezar eso muy rápido, pero antes, por favor, mientras preparamos eso de aquí, os pasáis de ahí abajo y activáis las notificaciones y suscribiros si no lo habéis hecho todavía. Vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es, deberíamos hacer una vinagreta, pero antes de la vinagreta voy a hacer algo con la remolacha que podríamos simplemente picarlas, dejarlas escurrir en un colador, pero voy a hacer algo para que veáis que una opción para hacer este tartar de una manera que quede más bonito, con menos líquido de remolacha sobrando. Vamos a cortar la remolacha en rodajas así gordas de más o menos 1 centímetro, y la vamos a meter en el horno aquí encima de la rejilla a 120 grados durante 1 hora, 1 hora y 15 más o menos. Entonces ponemos eso de ahí y seguimos con los tomates. Aquí ya tenemos casi todo el tomate pelado, sin las semillas, cortado con casé o más. Aquí es intentar cortarlo a dados lo más pequeño posible para que se vea muy bonito después. De verdad, coge más sabor, es más bonito, es muy importante. Y ahora os quiero hablar aquí, voy a cortar un tomate, pero quiero comentar también, como veáis cómo lo hacemos. Como estos los he hecho yo en casa, es muy fácil sacar la piel. Si no podéis sacar la piel, pues no pasa nada. Pero si podéis, si el tomate está remojado en aceite ya por muchos días, hace muchos días, es muy fácil sacarlo. También lo cortaremos para que quede muy fino. O si queréis lo podéis triturar también, no pasa nada. Pero vamos a mezclar con el tomate para la vinagreta. Tenemos el tomate ya cortado, tomate fresco, lo vamos a poner aquí. ¡Uy! ¡Accidente! Ponemos la cebolla, que está también cortadita muy pequeña, cuanto más pequeño mejor. Y el tomate seco, rehidratado. Os explico algo sobre eso de aquí. Es algo que me encanta hacer, porque tenerlo en la nevera, porque va súper bien para una ensalada, para unas verduras, para guarnición de cualquier plato. Una picadita deliciosa de tomate, cebolla y tomate seco. Y entonces os explico, yo lo guardo así y la cubro con aceite. Explico porque es algo que utilizo mucho en el trabajo. Hace años que utilizamos esta picada en el restaurante en que trabajo y va súper bien tener eso. Cuanto más días pasa en la nevera, eso más sabor tiene y aguanta muchísimo. Estando así cubierto con aceite, aguanta más de 2 semanas en la nevera. Entonces vamos a recoger un poco eso de aquí, vamos a picar la remolacha que ya está deshidratada, seca como quiero, y veréis qué bonita queda y da un sabor divino. Aquí tenemos la remolacha que ya hemos dejado en el horno durante 1 hora y 20 minutos, ya se ha enfriado y la verdad la tenía hecho de ayer para que fuéramos más rápido hoy. La otra está ahí en el horno, la vamos a sacar también porque es algo tan bueno que es fácil, es también una buena idea para tenerlo en casa hecho en la nevera porque queda muy rico. Vamos a cortarla, esta está bastante fina.
Vamos a cortarla también ahora muy a conciencia, acá a trozos muy pequeños. Primero una juliana y entonces luego cortamos a dados pequeños. Y no sé si os habéis fijado, no sé si se puede ver, Dani, por favor, os voy a enseñar. La remolacha queda súper blanda y seca porque pierde mucha agua y eso nos va a ayudar mucho en el momento de hacer el tartar para que no quede agua sobrando en el tartar. Estará más bonito, más vistoso, ya veréis. Así que si podéis perder el tiempo en hacer eso, os lo recomiendo, que queda genial. Explico, tenemos la remolacha picadita, la vinagreta de tomate, bueno, el picadillo de tomate, que yo la llamo vinagreta. Entonces, ahora lo vamos a hacer, os explico. Vamos a poner, para hacer 2 tartares, porque estamos Danielcino y yo, y vamos a comer aquí, a hacer un tentempié antes de irnos a por ahí a comer una pizza. Entonces, 2 cucharadas de tomate y una de remolacha, importante, ¿vale? Muy importante, la proporción es básica, es necesaria. Y para cada 2 de tomate, una de remolacha. Vamos a poner un poquito de sal, nada más que eso, porque ya lleva el tomate seco, está alineado con lo que he hecho en casa yo. Pues todo el tomate seco que compréis en conserva o que lo hagáis en casa, siempre vais a echar alguna hierba para que se guarde, ¿no? Entonces aquí ya no hace falta muchas cosas. Está súper bonito, está delicioso y os voy a proponer 2 maneras distintas de emplatarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo este molde que muchos de vosotros no lo tenéis, me sabe mal, pero podéis comprar en cualquier ferretería, se encuentra eso. Entonces aquí vamos a poner ahora 2 y 3 cucharadas del tartar. Vamos a poner aquí así, con esta presentación, un moldecito redondo, algo muy tradicional, muy habitual para nosotros en hostelería. Y aquí pondríamos un poquito de brotes de remolacha, que dará un poquito más de sabor. Eso, así. Vamos a poner un poquito de tomate cherry, cortaditos así, que no me veis cortando, ¿no? Los voy a cortar a cuartos, aquí, un cachito aquí, otro aquí y otro de ese de aquí, porque son distintos, diferentes colores. Si quieres añadir valor a un plato, pues añade procesos, así lo hacemos. Eso de aquí, y ahora un toquecito final de una quenelle de mostaza de Dijon por aquí encima, que da un sabor súper especial a los tartares, ya lo sabéis. Y un poquito de salmón, aquí lo tenemos, está súper bonito, súper apetecible. Como veis, no hay agua de la remolacha por aquí, eso es muy importante. La remolacha suele dejar agua, entonces si lo secáis no tendréis ese problema. Si no queréis perder el tiempo, la picaréis así, pequeñita, la dejaréis en un escurridor con un poco de sal, porque la sal hace con que el agua se vaya más rápido. Lo apartamos aquí. Y ahora, para los que no tenéis el moldecito este, así, redondito, para que quede con ese aspecto, os voy a proponer otra emplatada con 2 cucharas, echándolo con cariño, con cuidado en el plato, aquí, para dar una forma más o menos piramidal al tartar. Otro formato, aquí así, y lo mismo, vamos a ponerle un poquito de brotes de remolacha aquí,
eso está bien. Y también ponemos el tomate. Están muy maduros. Están súper buenos. Aquí. Es más difícil que se quede, pero se quedará en algún sitio. Si se cae, no pasa nada. Ponemos el sal, maldo y la quenelle de mostaza. Aquí. Y podemos poner también un poquito de aceite virgen extra que dará un toque final a nuestro platito. Y voilà. ¡Buah! Ven, bebé. He hablado por ti. ¡Voilà! Que he empezado a hablar, pues entonces ven, ven. Pues ya estamos aquí. Vamos a probar eso. Esto huele que alimenta. Bueno, no huele en realidad. No, bueno, Bueno, sí que huele. no. Lo que tengo hambre. Sí. Pero lo he visto todos los plazos, el proceso y todo, y tenía muchas ganas de probarlo. Ya sabéis que a mí el tomate ni fu ni fa, pero probemos, ¿sabes? Vamos a probar tomatitos Pero- para Danielzinho. Lo mezclamos con la mostaza. ¿Te gusta? Sí. No sé si mezclamos con O sea, es verdad que la mostaza tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay mucha gente que le gusta y mucha gente que no. A mí me encanta. Yo de pequeño, una vez estaba comiendo hamburguesas con mi madre y mi padre y me dieron mostaza y le eché tanta mostaza que le cogí como un pequeño trauma, pero esta mostaza está muy buena. Es bueno, Mmm, fresco y alimenta y nos hace felices. Es perfecto. No pararía de comer. Sabe a remolacha, sabe a tomate, sabe al tomate seco. Tiene como... Mostaza. Sí. Está A hierbecitas, es súper fresco. casi una sopita. Sí, es Vamos como a una comer sopa, ensalada, ensalada. casi sopa. Sí. Está genial. ¿Sabes con qué lo podéis acompañar? Con unos bizcochitos, o sea, unos panecillos de estos así, Sí. ¿no? Oh, qué rico. Mm. Ya está, dejo de hablar porque tenemos hambre y queremos ir a comer. A pizza. ¡Pizza! Familia, antes de iros, por favor, pasar ahí abajo, dejar vuestros likes, Comentarios, comentarios, me gusta. compartir en vuestras redes sociales Sí, y así nos ayudaréis. cada vez lo hacéis menos. Sí. Bueno, Vamos ahí. y que el camino Hacia el corazón, pasa por el estómago. Coméntate feliz. Un beso muy grande, hasta luego y buen fin de semana a todos. Eso es.